Conversando con Luis Franco llega a ustedes por gentileza de Helicópteros Marinos Sociedad Anónima. Más de 40 años de experiencia en la operación, mantenimiento y hangaraje de helicópteros. Centro de Servicios Oficial Airbus y Safran. Teléfono 5441-4741-6333. info@helicópterosmarinos.com www.helicópterosmarinos.com. La fábrica de Havilland en Hatfield, al norte de Londres, presentó el avión Comet en julio de 1949. El Comet fue una de esas aeronaves que marcaron la historia aeronáutica. Hasta su aparición, las aerolíneas tenían aviones que volaban a bajas altitudes y eran lentos. El Comet era el primer jet concebido para pasajeros. Tenía fuselaje de aluminio y motores a reacción discretamente encarenados en sus alas en flecha. Era un avión cómodo para la época. Tenía grandes ventanillas rectangulares que permitían disfrutar de la vista desde más de 10.000 metros. El Comet se probó durante 2 años e hizo su primer vuelo ordinario en la British Overseas Airways Corporation, conocida en la Argentina como BOAC. Ese primer vuelo fue el 2 de mayo de 1952 y la ruta que desarrolló fue con destino a Johannesburgo, vía Roma, Beirut, Jartum, Entebbe y Livingstone. Un vuelo de unas 23 horas que fue descrito por los pasajeros como tranquilo y con un servicio de primera. El avión, que era muy innovador, tuvo serios problemas, tal vez demasiados. La incorporación de sistemas hidráulicos, el recalentamiento del cableado, los mandos demasiado sensibles, fueron solo algunos de los inconvenientes técnicos. El 2 de mayo de 1953, 43 personas murieron cuando un Comet se estrelló poco después de salir de Delhi, en India. Una investigación reveló que el avión se había partido tras encontrarse con turbulencias extremas. El 10 de enero de 1954, un Comet matrícula Golf Alfa Lima Yankee Papá despegó de Roma, ascendió a las nubes y explotó. Rápidamente se dejaron en tierra a todos los aviones entregados. Se ordenaron más de 50 modificaciones en el diseño, pero los investigadores no pudieron identificar una única causa del desastre. Unos meses después, el 8 de abril, el Comet Golf Alfa Lima Yankee Yankee explotó y todos los Comet del mundo volvieron a ponerse fuera de servicio. El problema más grave del Comet era la despresurización explosiva por la interacción de las atractivas ventanas rectangulares y la fatiga de material. Para descubrir el problema, de Havilland tuvo que construir una monumental pileta y someter al avión a enormes presiones hidráulicas. Así se supo cuál era el origen técnico que llevó a las explosiones y a la despresurización. Mientras estos contratiempos se sucedían, en Seattle, Estados Unidos, se desarrollaba otro jet, el Boeing 707. El escritor Gustavo Marón señala que Aerolíneas Argentinas fue la primera aerolínea de América Latina en incorporar aviones jet, justamente los de Havilland Comet 4, que impusieron marcas de velocidad y horarios, y una calidad de servicio que pasaron a ser el estándar de la compañía. Esto es Aeromarket Podcast. En esta oportunidad tenemos la dicha, realmente, de conversar con Edward McAdam,
Ustedes, tal vez, quien está escuchando del otro lado, recuerden una entrevista que tuvimos no hace mucho tiempo y en el que el comandante McAdam nos ilustró sobre su experiencia en el fantástico Boeing 747. Pero ahora lo queremos consultar por el Comet, el de Havilland DH-106 Comet. Un avión que para muchos fue un salto del motor a combustión normal al jet. ¿Ese fue su caso, comandante? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Luis. Sí, tal cual. Sí, yo había volado aviones a pistón hasta ese momento. Y dígame, ¿cuál fue inmediatamente el anterior que usted voló antes de ser trasladado ahí al Comet, de ser ascendido al Comet? Venía volando hacía 4 años el Douglas DC-4. Ajá, muy bien. Un gran avión, cuatrimotor, que, claro, como en esa época volábamos sin presurización y bajito, entre 5.000 y 8.000 pies de altura, no teníamos radar y claro, era todo muy distinto. Los despegues, por ejemplo, el avión tomaba velocidad y prácticamente la B1, la B2 y la BR eran todas juntas y uno apenas levantaba 2 o 3 grados arriba del horizonte la nariz y ahí ese era el despegue, pero el avión prácticamente seguía paralelo al suelo con unos graditos arriba del horizonte y subiendo como un ascensor. Trabajosamente. Claro, 300, 400 pies por minuto. Ese fue un gran cambio cuando despegué la primera vez en el Comet. ¿El curso lo hizo aquí o lo hizo en Inglaterra? No, lo hice aquí, todo con pilotos argentinos. Ajá. Yo todos los cursos los hice en la Argentina, no tuve la suerte de comparar con otros cursos, aunque no eran mejores. Los instructores argentinos fueron muy, muy buenos. Ajá. ¿Cuáles fueron? Usted me decía el otro día, charlando más informalmente, las enormes, la tecnología nueva que enfrentó o que fue asimilando con el Comet y que había hecho alguna listita sobre todas las cosas nuevas, ¿no? Tal cual, si quiere la tengo aquí preparada, le puedo decir. Era un avión a reacción, pero la reacción de antes, o sea que era puro reacción. Pura turbina. No tenía, turbina pura, axial. Claro. No tenía un fan. Porque cuando hablé del 747, el 75% de la potencia la da un ventilador. Claro. La parte de reacción es solo el 25%. Y esto era todo reacción. Era el primer avión presurizado. Nunca tenía... Había volado alto porque sí, volé cargueros cruzando la cordillera, pero con máscara de oxígeno puestas. Y bueno, no descendía ni ascendía tan rápido como para tener problemas de oído, pero si tuviéramos pasajeros hubiera pasado. Y fue el primer avión que se presurizaba desde los compresores del motor, porque hubo otros aviones, americanos también algunos, que el compresor era a nafta. Ajá. Y entraban gases tóxicos a la cabina por tenerlo presurizado. Este era aire limpio, comprimido por los motores, que se derivaba parte para presurizar el avión, ¿no? Ajá. Le hago aquí una preguntita. Comet tiene una historia trágica con la presurización por los anteriores. Sí. ¿Recuerda usted un poco cómo fue esa historia? Sí, lleva la numeración. Empezó con el Comet 1. En 1949 se construyó el primer avión de pasajeros a reacción.
Era muy distinto, era mucho más corto que el Comet 4, y había 2 o 3 modelos que salieron con una rueda por tren principal. Después le pusieron el bogie como tenía el 3 y el 4, ¿no? que es mucho más confortable para volar. Y empezaron a llevar pasajeros, volaban a Nueva York y a la India, por el Cairo, etcétera, y tuvieron 2 o 3 después problemas en la presurización, que se rompía todo el avión, se rajaba a partir de la ventanilla, y eso tuvieron que hacer grandes gastos para ver de dónde se fisuraba, y encontraron que eran a partir de las ventanas eran cuadradas, las primeras, y se fatigaba el material, el metal, y se rajaba y arrancaba toda la piel del avión. Y entonces tuvieron esos grandes problemas hasta que al tercer accidente lo bajaron de vuelo y no volaban ni un avión más. Y estuvieron mucho tiempo haciendo estudios muy precisos y costosos, con una pileta enorme de agua, porque lo hundían en el agua, porque si llegaba a explotar el avión, no volaran las piezas por el aire, sino que el agua las contuviera. Y tal es así que salió a volar el modelo 4, el Comet 4, su primer vuelo que hizo fue a Estados Unidos, a Nueva York, y 22 días, eso es lo que recién ahora me doy cuenta, solo 22 días después salió a volar el Boeing 707 ¿no? Claro. Y eso fue un avión, era el doble de grande, que llevaba, en lugar de 76 pasajeros, 150, 170. Sí, quedó un poco como atrasado el Comet enseguida, ¿no? Sí, aunque le dio buena competencia y quedó con la historia de ser el primero en cruzar el Atlántico Norte con un jet, y nosotros, Aerolíneas Argentinas, fuimos los primeros en cruzar el Atlántico Sur con avión a reacción. Bueno, otra cosa, tenía reversores. Ajá. Ninguno de los aviones que había volado yo tenían reversores. Y tenía unas particularidades de lo típico de los aviones ingleses. Había una palanca al lado derecho de los aceleradores que se llamaba intención de usar reversores. Reverse intent levers. Así que cuando uno iba a usar los reversores, que estaba solamente en los 2 motores exteriores, tenías que poner la palanca en la intención de usarlos, y al tocarlo, ni bien tocaba, accionaba los reversores con los aceleradores. Ahora, perdóneme, ¿usted la accionaba antes del toque? La palanca de sección, sí. Ajá. O sea que funcionaba al momento de posar. Porque si no, los aceleradores no entraban en la posición abajo y atrás. Ajá. ¿No? Era como un cierre, un cierre. Ajá. Y al ponerlo ahí, le abría uno podría haber usado reversores en el aire antes del toque, pero no se hacía eso. ¿No? Claro, no se debía hacer. El primer avión con comandos hidráulicos. Ajá. Los aviones hasta ese entonces eran alambre, ¿no? Con cable. Y tenían aletas compensadoras que alivianaban un poco los comandos, pero los comandos eran pesados. Era un avión que se podía volar con las puntitas de los dedos. Eso también lleva una adaptación, ¿no?
Sí, uno podía tener una tendencia a ser brusco, Claro, si no se adapta a eso. claro, Y otra era el motor a reacción, uno puede usar los aceleradores mucho más bruscamente que el motor a pistón, porque eh, se rompían si uno aceleraba muy de golpe. claro, Pistoneaban y rompían los pistones. claro. Eh, uno le podía dar un golpe a los aceleradores hacia adelante y y la reacción era muy lenta. Sí. De ralentí a potencia de despegue tardaba 11 segundos, Ajá. 11 segundos. Pero la ventaja que tenía muchos grados de flap. Así que uno aproximaba tenía 20, 30, 40, 60 y 80 Ah, grados de flap. Uno aproximaba con 40, ya en la baliza interna ponía 60 y cuando estaba por tocar ponía los 80, que era una chapa que iba de punta a punta enorme por abajo del avión. Entonces, al tener esa resistencia, uno aproximaba con bastante potencia y el caso que tener que hacer una vuelta, un go around, ya estaba con potencia, entonces la reacción era rápida. Era solo cuestión de pegarle el golpe a potencia de despegue y ir limpiándolo, ¿no? claro, claro. Tenía, También la velocidad de pérdida, digamos, era menor o no necesariamente. no, claro, le aumenta un poco La le sustentación. aumenta la superficie para que aproxime más despacio, pero los últimos, los 60 y 80 grados, era más bien un freno aerodinámico. Claro, claro, claro. Clavaba ahí. Otra cosa que los trenes de aterrizaje en los de principales estaban en las salas y subían hacia afuera y estaban muy separados uno de otro, estaban por afuera del motor exterior de cada lado. Así que el avión, una vez que tocaba tierra, no se movía más, se quedaba clavado porque era bien ancho el espacio entre tren y tren, izquierda y derecha, ¿no? Ajá, ajá. Después, cuando pasamos al 707, que tenían los trenes principales en el fuselaje, ahí lo teníamos que seguir volando el avión una vez de haber tocado, porque seguía haciendo los movimientos del aire, exactamente. Claro, claro, claro. Este fue el primer avión que tenía frenos de aire. Los aviones a pistón no tienen frenos de aire. Ajá. Ajá. Hay diferencia de nomenclatura entre aviones americanos y los ingleses, ¿no? Sí. También fue una cosa que tuvimos que aprender un nuevo vocabulario. El americano es muy práctico y simple para las cosas, mientras que el inglés es muy complicado. Realmente era un avión complicado. Otra cosa, era el primer avión con radar. Perdóneme, ¿en qué, por ejemplo, en qué era complicado? Bueno, yo venía del campo, donde izquierda-derecha era el lado del estribo y el lado del lazo, ¿no? De ahí, los aviones, el Piper y el Curtiss y el DC-4, DC-3, DC-4 que volé, era fácil, izquierda y derecha. Ahora no, el avión inglés es port y starboard, babor y estribor. Ah, claro, como los barcos. Claro, pero no somos marineros nosotros, claro, así claro, que claro. Era todo. ¿Y cuál es? ¿La izquierda cuál es? ¿Babor o es estribor? Está bien que tenía toda una vuelta. La izquierda es zurda y las zurdas son comunistas, rojos. Claro. Y el otro lado verde. Había ciertas reglas mnemotécnicas, digamos. Exactamente, sí, pero no salía fácilmente. El otro tenía sensibilizadores de comandos. Ajá. Es una cosa, claro, como eran hidráulicos,
no transmiten la fuerza que uno tiene que hacer sobre los comandos a pesar de la velocidad. El avión convencional, uno va sintiendo que se acelera y los comandos se ponen más duros a medida que toma velocidad. El hidráulico puede ir rápido o lento que hace la misma fuerza. Claro. Entonces, lo que pasaba era peligroso hacer grandes movimientos a altas velocidades, ¿no es cierto? Porque si uno movía el control muy rápido, excedía las fuerzas de los comandos para que aguante el avión. Entonces, a partir de los 210 nudos, uno tenía que pasar una pequeña palanquita, pasarla COS, que es paso grueso, a fino, fine. Ajá. Y eso fue también uno de los problemas que se accidentó un avión de aerolíneas, justamente porque pasaron con menor velocidad, entonces se quedaron prácticamente sin comandos. Ajá. Estando a velocidades inferiores, uno tenía que usar el paso grueso, porque no Era una suerte de fricción de ajustador en cuanto a la fuerza que se ejercía sobre el comando. Era algo en el sistema hidráulico que realmente yo no sé cómo funcionaba. Ajá. Porque no era un frictor, sino que hacía que los engranajes trabajaran a otra velocidad. Sí, digamos que provocaba mayor resistencia, ¿sería así? Sí, no es tanto la resistencia, sino que al mover los comandos o hacia atrás o a la izquierda, a la derecha, con grandes movimientos de los controles a bordo, movían poco los alerones y los elevadores, etc. Claro. Y a bajas velocidades lo movían mucho. Esa era una de las cosas que tenía. Era el primer avión con maquímetro. Nunca habíamos volado con respecto a la velocidad del sonido. Claro, Mach. Mach no tenía antes. Y fue el primer avión que los frenos tenían un sistema parecido al ABS, pero claro, siendo ingleses tenía otro nombre complicado. Claro. Se llamaba Maxaret, y que pensándolo bien, nunca nadie me lo explicó, pero Max es máximo y arret es detención en francés, ¿no es cierto? Ajá, sí. Max, o sea, detenerse máximamente rápido. Es el primer avión que tenía un puesto de navegador. Ajá. Nosotros nunca nos navegaba nadie en los DC-4. ¿Y tendría su sextante y ese tipo de cosas? Tenía sextante y tenía Loran. Loran, sí. Sí, y también, claro, contábamos mucho con las instrucciones del navegador. Ajá. En ese sentido era fácil para el piloto, le indicaban un rumbo y uno seguía el rumbo, pero iba chequeando a ver, uno ponía la cabeza ahí, así que no era de poner cualquier rumbo. Sí. Querían un cambio de 40 grados, ahí a ver, hacer la cuenta de vuelta, por ejemplo, nada más. Tenía todo un sector muy grande de técnico de vuelo. Teníamos un técnico de vuelo que trabajaba mucho en conjunción con el navegador, porque la parte crítica era el consumo, porque era un avión con unas 6 horas de autonomía nada más. Ajá. Así que no tenía mucho alcance. Y el radar, ¿no? El radar, sí, era raro, porque era un radar de fondo amarillo. La pantalla era amarilla, tenía unos indicadores de sector, pero no tenía semicírculos para dar distancia. Si uno lo veía en un día claro, volaba en día claro, solo veía
hacía como un limpia parabrisas, no era giratorio, hacía como un limpia parabrisas, el barrido, y cuando salía un eco, una tormenta, por ejemplo, salía negro. Entonces uno iba esquivando lo negro. Ajá. Pero tenía, colgaba de un giróscopo que tenía sus precisiones, precesaba. Claro. Entonces, si uno giraba por un tiempo prolongado, cuando volvía, quedaba el radar caído hacia el lado de donde uno había girado y no servía más. Era bastante primitivo. Y como había mucha humedad en la cabina, tenía unos tubitos de sílica gel para mantenerlo seco. Son cosas raras de los ingleses de esa época. Claro, nunca había volado también un avión que fuera tan rápido, al doble de la velocidad del DC-4. Claro. Y eso que hoy Mach 7.5 no es tanto. Volaba 7.5 los 4C y 7.6 el 4B. O sea, 7.5 de Mach. De Mach, sí. Ajá. Sí. Comparado a 8.5 que llevaba el Jumbo, ¿no? Claro. Hay gran diferencia, claro. Muchísimo más veloz. Nunca había volado tan alto en un avión tampoco. Se veían las cosas distintas ahí tan arriba y convenía volar alto. Por el avión, por el motor, que era axial, consumía muchísimo a niveles bajos. Claro. Entonces el fan compensa bastante bien por el tema de altura. Claro. Tan crítico. Por ejemplo, volar de Aeroparque a Mar del Plata, el nivel óptimo era 330, así que uno trepaba y descendía. Eso claro. Era el vuelo, era una hipérbola. Ajá. Tenía un sistema integrado de navegación. Era complicado, bien inglés. Tenía que selectar las frecuencias arriba de la cabeza, había 4 pasos tal vez acá arriba de la cabeza, selectar la frecuencia del BOR, del IAS, lo que fuera, etcétera, eran, ya ni me acuerdo, y 3 pasos más en el tablero de instrumentos para que uno estuviera seguro de que la indicación que daba era muy precisa, era una bolita con un palito en el medio, y entonces si uno seleccionaba el rumbo, el localizador, todo lo que quería, se movía el palito y uno tenía que llevar el aro por encima de ese palito y lo traía muy bien, incluso lo sacaba con anticipación a interceptar el radial, por ejemplo, lo hacía girar suavemente para que interceptara bien. ¿Qué más tenía? Bueno, eso nunca lo usé, eso lo tuvo antes, pero como traía muchos problemas, tenía un humidificador para todo el avión. De cabina, claro. Claro, porque notaron siempre los que viajaron, y ahora lo sabemos bien, que es muy seco el ambiente cuando uno vuela en un avión a reacción, ¿no? Ajá. Y otra cosa nueva para mí eran vuelos internacionales. Yo no había salido del país, tal vez algún regional, Lima o algo así, Santiago de Chile o Río de Janeiro, pero nada más. A partir del Comet empezamos a volar a Chile, Perú, México, Miami, Río de Janeiro. Así que era un cambio grande, ¿no? No. Ya entrar en... Usted me habló recién de que había sido el primero en cruzar el Atlántico Sur. ¿En qué ruta? Como el alcance era pequeño, tenían que hacer Dakar-Recife. Claro. Ellos escuchaban de Dakar a Recife. Esa era el cruce del Atlántico Sur. ¿Y esa era una ruta regular de aerolíneas? Sí, la ruta a Madrid. A Madrid. Siempre
uno de los puntos más importantes de los vuelos internacionales de aerolíneas, ¿no? Ajá. ¿Y usted llegó a hacer varias veces esa ruta? No, yo agarré el Comet cuando ya estaban pasando al 707. Y no alcancé a hacer la ruta de Europa. Lo que hicimos nosotros, teníamos 3 playas, decía yo, postas en 3 playas, porque íbamos a Río de Janeiro y nos quedamos unos cuantos días ahí frente al Ipanema o lo que fuera. Teníamos Miami, y también nos quedamos unos cuantos días con playas, y nos quedamos 3 o 4 días en México, que alcanzaba para ir hasta Acapulco y volver, que solo 400 kilómetros. Claro. Nos escapábamos ahí. ¿Y alguna, para ir redondeando, alguna anécdota que se acuerde en particular del Comet? Y una de las cosas que por primera vez agarré un rayo. Ajá. Nunca en mi vida, con los otros aviones, ya llevaba 8 o 9 años volando en línea aérea, y los rayos nunca le habían pegado al avión. Saliendo de México, nos pegó un rayo, y eso que es una luz muy fuerte, entre blanca y celeste, atravesó el avión, parece que entró en la cabina también, y hizo un ruido, pero nada más. Hace nada el avión, busca alguna punta, a veces se quema un pedacito del fuselaje o de la puerta o algo así. Y escapa por alguna punta, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Y otra que me pasó, también saliendo de México, que no pudimos presurizar el avión. México estaba a una elevación de unos 7.300 pies, y uno cuando despegaba tenía que bajar. En lugar de subir, bajaba el avión y se quedaba a 7.300 pies. No podía mover. El sistema que tenía de presurización era un pistón dentro de un cilindro que regulaba la posición. Y en esa época, como estaba permitido fumar, se había formado el alquitrán y la nicotina, se había hecho un engrudo tan fuerte que se pegó ese pistón y no podíamos presurizar el avión. Tuvimos que volver a México. Después le puedo hablar de los nombres distintos que tenía en inglés. Por ejemplo, tenía port y starboard, de babor y estribor, lo que todos conocemos por la temperatura de gases de escape, EGT. Sí. Ahí se llamaba JPT, Jet Pipe Temperature. Lo que llamamos landing gear en americano se llama undercarriage. Para tren de aterrizaje se llama undercarriage. Carriage. Undercarriage, y uno veía U/C, U/C arriba, U/C abajo, y bueno, es una de las cosas. Tenía el sistema de navegación, se llamaba Smith's Flight System, ese que le decía que era bastante complicado. Y otra, el sistema de aire acondicionado. En caso de haber en una bodega, tenía un corte de ventilación en el medio de la cabina de pasajeros. Pero eso, como los ingleses habían tenido a la India como colonia. Una colonia, la ventilación en la India de hace miles de años atrás se hacía con una punka, se llama punka, porque panca significa ala de pájaro. Punka es como una alfombra que cuelga de un bambú o de una viga desde el techo, y los esclavos hace que se mueva, sí. Y por lo menos cambia el aire. Entonces
bautizaron esa válvula Uncalubra. O sea, bien rebuscado para las... Pero bien, absolutamente. Bueno, Edward, estamos llegando un poco al tiempo que se ha pasado realmente volando, literalmente volando. ¿Cualquier pregunta? Me quedaría hablando mucho más, porque seguramente hay más anécdotas y curiosidades de este gran avión, ¿no? Porque de alguna manera fue una bisagra este tipo de avión. Totalmente, muy fuerte, muy lindo para volar, realmente fue espectacular, y además tenía mucho más penetración que un avión a pistón, ¿no es cierto? Si uno le bajaba la nariz empezaba a embalarse de lo lindo, ¿no? Claro. Y por eso tenía los speed brakes estos, que no eran speed brakes, sino se llaman air brakes en británico. Sí. Bueno, le agradezco mucho. Seguramente ya me dio una pista para seguir un día hablando del DC-3, que es otro avión legendario que usted voló. Sí, pero ese no lo conozco también. Tal vez podemos hablar del 07, porque Okay. 07 lo volé muchos años, fui instructor y lo conocía muy bien al señor. Bueno. Pero sí, como quiera, el DC-3 no lo agarré con mucho entusiasmo porque venía de un avión más grande, mucho más potente, que era el Curtiss, ¿no? Claro. Venía un avión fuerte, rápido, y el DC-3 tenía muchas limitaciones comparado a eso. Claro, más moderno también, ¿no? Sí. Claro, mucho tiene que ver con la carrera que uno hace. El primer avión grandote que uno vuela le llama la atención, ¿no? Bueno, le agradezco mucho, usted siempre está muy bien predispuesto para poder entrevistarlo y conversar así amenamente y compartir tan lindas experiencias. Así que queda convocado desde ahora. Ya nos vamos a volver a encontrar. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Un abrazo. A mí me divierte, así que. Bueno, chao. Muchas gracias. Global Oil auspició Conversando con Luis Franco. Global Oil, Aeropuerto Internacional San Fernando. Servicios de hangaraje y plataforma los 365 días del año. Sala VIP, oficinas operacionales, sala de descanso, servicio integral y autónomo de rampa con el equipamiento más sofisticado del mercado. Teléfonos 54 911 3760 9722, 54 911 2677 1422.